familia? Aquí estamos nuevamente con ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo la van pasando con la cuarentena? El encierro. El encierro. Bueno, el encierro para mí, Aldo no está encerrado. No, yo sigo trabajando. Él sigue bien trabajador. Bueno, vamos a empezar con nuestro devocional número 11. Ya vamos en el 11. Ya. ¿Qué les parece si oramos y ponemos esto en las manos de Dios para que la palabra caiga en tierra fértil? Lo primero es lo primero. Claro, oramos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos. Pedimos que abras nuestros oídos a tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo traiga revelación, Señor, fresca sobre cada uno, Señor, de los que estamos participando, Señor, de estos devocionales. Que tu palabra sea revelada a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día, quiero antes de empezar con el día de ayer quiero hacer una corrección. El día de ayer yo les mencionaba que Jesús había regresado a Nazaret, y sí regresó a Nazaret, pero el error fue que yo les comenté que era la tierra, que había regresado a la tierra donde nació, y Jesús no nació en Nazaret, nació en Belén, y en Nazaret se crió. O sea, eso es nada más que yo quiero que aclararles, porque sí tuve un error yo ayer. Espero y lo hayan notado ustedes, y si no lo notaron, bueno, ya se los dije. Les va a decir que fue adrede. No, sí. No, sí me equivoqué. Sí se equivocó, y no queremos estar compartiendo cosas que no vienen en la palabra. Quiero también nomás agregar tantito, ahí cuando menciona Jesús a la viuda de Sarepta y a Naamán, el sirio, ellos les mencionaba que no eran judíos, y dice que los profetas, tanto Elías como Eliseo, fueron enviados a ellos, porque que dice que había muchas viudas en Israel, y a ninguna de ellas fue enviado porque no lo iban a aceptar. Lo mismo estaba pasando con Jesús, ¿sí? Y Eliseo fue Naamán el sirio, vino a que lo sanaran, ¿sí? Porque los de Israel tampoco lo iban a aceptar. Entonces el milagro se fue, ¿sí? El milagro se fue fuera de Israel, y eso era lo que les enojó en ese día que sucedió ahí. ¿Sí? Sí. Bueno. Nomás tantito. Adelante. Ayer, bueno, no vamos a compartir el de ayer, ¿verdad? Solamente así un pequeño detallito. Una capsulita. Jesús dijo que ninguno es profeta en su propia tierra. Y acuérdense que Jesús está leyendo Isaías en Nazaret, donde se crió. Así es. Él estaba en su tierra donde se creció. Y ninguno es profeta en su propia tierra. Bueno, pero vamos con lo que vamos a ver. Okay. Vemos el capítulo 4, versículos 31 al 44. 4, 31 al 44. Está cortito hoy, pero no por ser cortito está menos importante. No, claro que no. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: «¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios». «Cállate», lo reprendió Jesús. «Sal de ese hombre». Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: «¿Qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder le da órdenes a los espíritus malignos y salen». Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que le ayudara.
Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: «Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado». Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Okay. Aquí es importante entender una cosa. Lucas se preocupó por describir un día completo de la vida de Jesús, con detalles. Y los detalles son importantes para poder conocer a alguien, porque yo creo que en los detalles es donde realmente está la esencia de lo que hay dentro de las personas. Y Lucas lo describe con todo detalle. Dice que Jesús regresó a Capernaum, era el día de reposo y estaba en la sinagoga enseñando. Volvemos a lo mismo, era su costumbre, ya lo habíamos dicho, era su costumbre. Y había un hombre que estaba ahí poseído por un espíritu inmundo. Cuando Jesús en este momento, ¿qué es la persona? No? Cuando Jesús estaba lleno de la presencia de Dios, y esa presencia de Dios le daba autoridad. Y los demonios, claro está, que sabían y conocían quién era Jesús, aunque la demás gente no sabía que era el Mesías, pero los demonios sí, y conocían la autoridad y por eso le obedecían. Y le echa fuera el demonio, y cuando viene más tarde llega a la casa de Simón y resulta que su suegra está enferma. Y tenía fiebre, una pastilla, bueno, ahorita en nuestro tiempo una pastilla y se le quita. Un Tylenol, no, bórrenlo eso porque no podemos. Pero bueno, una fiebre y Jesús se detiene a lo que iba a su casa, y antes de hacer lo que iba, se detiene con la suegra de Pedro, va y la sana una fiebre. Entonces ahí Jesús nos demostró que no hay problema ni enfermedad, chico o grande. La enfermedad no es aceptable para Jesús. Aunque sea una gripa, aunque sea un resfriado, una fiebre, como en este caso de la suegra de Pedro, no es aceptable para Jesús, y la sana, ¿sí? Y cuando la sana, ahí es algo que me llama a mí la atención, que se puso a servirle. No se puso a hacer otra cosa, no se puso a hacer sus quehaceres, no se puso a hacer todos los trabajos cotidianos de su casa que se quedaron pendientes por la fiebre. No, dice que la escritura que vino y le sirvió a Jesús. También le sirvió comida, lo que tenía para servirle. Pero después dice que al final del día Jesús regresa y se va a orar con el Señor. En la oración de Jesús, en los tiempos de oración, allí es donde residía la fortaleza de Jesús. Porque no sé si habrán estado en un evento, ¿cómo se le nombra? En una reunión sí, una reunión, un congreso. No sé si han estado en algún congreso. Es un maratón, y si la gente, los que vamos y asistimos a un congreso, terminamos cansadísimos, imagínense los predicadores, quedan exhaustos, quedan exprimidos. Orando y liberando. Liberando y sanando. ¿Sí? Porque dice que al anochecer le llevaron muchos enfermos. Aquí dice, al ponerse, quiero leerles el verso 40. Dice, al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús, todos, ya era de noche,
al ponerse el sol, ya no había sol. Dice, al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó a todos. No dejó ninguno, ya oscuro, él siguió ministrando sanidad y siguió sanando a la gente. Después ya se va y se va su tiempo de oración, y luego dice el versículo 42, cuando amaneció, o sea, a la salida del sol, Jesús ya estaba. Su fuerza, su fortaleza física venía de sus tiempos de comunión con Dios. De ahí venía su fortaleza física, ¿sí? Y ahí se va, y dice que la escritura aquí dice que la gente lo quería detener, no quería que se fuera. Oiga, imagínense, ahí tenían todo, tenían un médico porque lo sanaba, ¿sí? Tenían un ministro porque liberaba a los endemoniados, sanaba enfermos, o sea, alguien que con él es muy valiosísimo. Dice, no se vaya del pueblo. Pero dice Jesús que él tenía la tarea de ir a muchos otros lugares a predicar las buenas nuevas. Estas buenas nuevas que llegaron hasta ustedes y hasta nosotros hoy en día. Qué extraordinaria noticia. O tal vez solamente le pedían que se quedara a descansar ese día, ¿no? Tal vez, no sí es sabemos, cierto, no pero sabemos. Él decía, no, o sea, es que fui enviado a predicar también a otras, Así es. en otros lugares. Hay muchas cosas que meditando, más que meditar, leyendo los pasajes. Me encanta Lucas. Yo no sé, así como mujer, me encanta, pero me encanta Lucas por ese detalle, como decía Aldo ahorita, que se dedicó a mencionar un día de la vida de Jesús, desde que sale, desde que amanece, desde que va, desde que sana, desde que anochece, y, o sea, todo así con detalle, porque a las mujeres nos gusta que nos cuenten así todo con detalle, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué te contestó? O sea, así estaba Lucas mencionando un día de la vida de Jesús, bien detalladito. Sí, me encanta. Aquí hay los argumentos, porque dice, sí, está tan detallado que Jesús, dice, los demonios le dicen, ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesús les responde, y Lucas escribió lo que les respondió. O sea, es muy detallista en ese sentido Lucas, sí. Y está muy padre, no sé qué palabras expresar. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué te parece si les pasas las preguntas de este día? Esperamos nosotros, de veras, confiamos plenamente en ustedes que estén llevando todas las preguntas, que las estén llenando, y sobre todas las cosas, en su tiempo de oración con el Señor, de su pasaje, meditándolo, que vean qué Dios les habló, que eso es muy importante, ¿sí? Se fijan que le da poquita pena y me dijo, ¿qué te parece, Rosy, si lees? Nunca me dice Rosy, yo soy su amor, pero bueno, está bien. Bien. La pregunta número 1 dice, ¿por qué se admiraba la gente de la enseñanza de Jesús? La 2 dice, ¿qué actitud tenían los demonios para con Jesús? La 3 dice, ¿qué actitud tenía Jesús para con los demonios? Y la 4, ¿cómo respondió la suegra de Pedro cuando fue sanada? Y eso es todo. Ya se los acabo de compartir ahorita. Okay. Es todo, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, familia. Nos vemos mañana, que tengan un excelente día. Bye.